Buenas tardes, queridas, queridos, yo soy Lorena Amquiem, escritora, y bienvenidos a este canal de consejos para escritores. Hoy hace bastante calor aquí en Galicia, por lo cual, además de tener la ventana abierta, que espero que no nos haga mucho ruido, estoy tomándome algo que no suelo tomar, que es refresco de cola, pero con nieve de limón. Esto, para mis amigos españoles, porque aquí no existe, se llama un flotante. En México todo el mundo sabría lo que es un flotante, pero no sé, tal vez en otros lugares de Latinoamérica tampoco sepan lo que es. Pues eso, algún refresco con una bola de helado flotando en él. Hoy voy a platicar de una pregunta que me hacen muy seguido por mail y que he visto por ahí también en algunos videos, pero sobre todo me la han hecho por mail algunos de ustedes, y es si debían de estudiar letras, filosofía y letras, ¿no? Porque en México mucho está unida esta materia, filosofía y letras, aunque hay suficiente para separarlas, aunque también van bastante unidas. Cuando uno las empieza a estudiar se empieza a dar cuenta. ¿Debo estudiar filosofía y letras para ser escritor? También me escriben muchos mails en donde sus papás, sus mamases les dicen que no deben estudiar filosofía y letras porque se van a morir de hambre, y que quieren estudiar eso para abrirse paso en el mundo literario. Entonces, a la pregunta, ¿debo estudiar filosofía y letras?, yo respondería, claro, sí, estudia filosofía y letras. A la pregunta, ¿estudiar filosofía y letras me va a hacer mejor escritor?, ahí entra una respuesta más polémica y no tan concreta. ¿Por qué? Yo misma, cuando empecé a pensar a qué carrera me iba a dirigir, obviamente consideré estudiar filosofía y letras, sobre todo por la parte de letras. Y decidí que no quería estudiar letras, y no por la razón que ustedes creen, porque yo ya sabía que iba a acabarme dedicando a escribir y que no me iba a hacer millonaria. Entonces ya sabía que no estaba escogiendo mi carrera para hacerme millonaria, pero sí para abrirme otras posibilidades laborales, ¿no? Porque yo también crecí con la idea de que los escritores se mueren de hambre. Y esto, lamentablemente, tanto en México como en Latinoamérica, y bueno, para los escritores que comienzan en casi cualquier parte del mundo, puede llegar a ser cierto. Digamos, vivir como escritor no es fácil, y casi siempre uno tiene que andar a completar con otro tipo de trabajos. Entonces, sí, generalmente no es la elección más sencilla para hacer dinero, definitivamente. Pero más allá de eso, porque de esto ya he hablado en otros videos, acerca de si estudiar letras te hace mejor escritor. Pues uno tendría que pensar que sí, ¿no? Que leer mucho y que estudiar a otros antes que tú te va a hacer mejor escritor, y seguramente sea cierto. Pero a mí lo que me pasaba, y la razón por la que no quise tanto estudiar letras en su momento, fue porque no quería estar tan rodeada de eso que mi cerebro se viera oprimido por todo ese conocimiento y yo sintiera que ya existía tanto que para qué escribir. Suena un poco tonto, ¿no? Porque la verdad es que uno tiene que dejarse influenciar por todo lo que lee, y mi consejo básico para cualquiera que quiera escribir es que tiene que leer un montón, leer mucho más de lo que escribe. Sin embargo, por un lado yo tenía estereotipos acerca de la gente que iba a estudiar letras, y cuando me he movido un poco en el mundo literario, se me han cumplido un poco estos estereotipos y estos prejuicios, temo decir. No quería estar rodeada de un montón de gente que se creía superior a todos los demás por ser muy culto y por haber leído mucho, ¿no? Yo creo que hay muchos conocimientos de todo tipo en todas las carreras, y que hay gente que es increíble con las manos, y hay gente que es increíble con la música, y hay gente que ha leído mucho y que retiene todo, no es mi caso. Hay gente con muy buena memoria, hay gente muy buena para las matemáticas, en fin, hay muchos tipos de genialidades y muchas maneras de ser culto y de ser leído y de ser instruido. Y yo no tenía ganas a los 18 años de verme rodeada de gente, digámoslo, que se sentía mamona y superior, y gente que tenía seguramente el mismo espíritu atormentado que yo. Digamos, yo me daba cuenta de cómo era yo, de cómo era mi narcisismo, de cómo era mi ego, y no quería estar rodeada de gente como yo, digámoslo claro. Antes que nada, vamos a aclarar qué es filosofía y letras como carrera. Digo, pueden buscar en internet los programas y ver muy específicamente, o hablar con gente que ha estudiado esta licenciatura de filosofía y letras para saber lo que es. Pero les voy a decir lo que no es. No son clases de cómo escribir. Entonces, estudiar letras no es estudiar cómo ser escritor, es estudiar cómo ser lector.
es hacer análisis de textos, es leer un montón, es estudiar historia de la literatura, es estudiar la historia del ser humano en relación con lo que escribe, en relación con lo que lee, en relación con los personajes que crea, procesos históricos a través de la literatura, y son cosas interesantísimas. Yo se los digo porque yo justo ahora estoy estudiando una maestría en letras españolas y latinoamericanas, porque me llegó el momento de complementar esa formación. Pero quitémonos esta preconcepción desde el principio, porque si entran a la carrera esperando que les enseñen cómo escribir una novela, pues no, eso no es letras. Eso tendría que ser meterse a talleres, eso, la verdad es que eso tiene que ver con escribir. Y meterse a talleres para la gente que está empezando, pues sí, claro que hay talleres donde les van a ayudar con redacción, con sintaxis, con gramática, y luego ir subiendo de nivel en distintos talleres de creación de novela, creación de cuento, etc. Pero la realidad es que, como han dicho algunos de ustedes en los comentarios de los videos, escribir es un trabajo solitario y escribir solo se puede hacer escribiendo. Y ya, eso es lo que hace un escritor. Entonces no hay una fórmula mágica, no hay una carrera que te haga escritor. Y también veo que ya hay escuelas nuevas, como la Escuela Mexicana de Escritores, en donde existe la carrera para convertirse en escritor. Yo creo que lo que te pueden dar son técnicas y te pueden dar lecturas y cosas que te van a complementar, pero yo creo que ninguna carrera te puede hacer escritor. Lo que te puede hacer escritor es escribir. Entonces, a la pregunta, ¿debería de estudiar letras? Pues si quieres aprender a analizar textos y a leer con salidas, digamos, económicas como ser maestro, ser investigador, etcétera, pues sí, claro, estudia letras, pero no estudies letras esperando salir siendo un autor. La verdad es que yo, además de no querer estar rodeada de gente mamona como yo, que se cree superior por escribir, no quería tener sobre mi cabeza todas estas reglas y marcos teóricos que se meten en tu cabeza cuando estás escribiendo. Por ejemplo, empiezas a escribir algo cuando estás estudiando, como yo estoy estudiando ahorita, no sé, el realismo, y de repente cuando escribo, ahora que estoy escribiendo a la par un texto, toda la teoría se mete en mi cerebro. La verdad es que sí se mete en mi cerebro y me dice, ay, esto es estilo realista, entonces no estoy innovando lo suficiente, o esto es de hace 2 siglos, ya pasó de moda, o ay, esto que yo estoy haciendo creí que era la gran novedad, pero ya lo habían hecho antes. Todo esto es bueno leer y estar enterado para no escribir un libro y creer que tú descubriste el hilo negro cuando alguien ya había escrito el mismo libro. Sin embargo, a mí la teoría de análisis literario a los 18 años me habría sido un obstáculo en mi camino como escritora. En vez de liberarme, me habría obstaculizado. ¿Por qué ahora decidí estudiar letras? Porque tengo 36 años y después de ya encontrarme a mí misma como escritora, encontrar cuál es mi tono, cuáles son mis lecturas favoritas, qué es lo que yo quiero decir y cómo, sí tuve ganas de ampliar mi conocimiento y estudiar eso que en algún momento pensé que debía de estudiar por ser escritora, pero lo estudio no por ser escritora, sino porque a veces me siento que soy una inculta, como me muevo mucho en círculos literarios, y de repente siento que soy muy inculta. Y tuve ganas de tener un marco teórico más amplio y de conocer más. Y con todo esto se mete en mi cabeza cuando escribo. Entonces yo creo que a los 18, 19, 20 años que uno empieza a escribir, tener todo eso adentro rondando, le puede hacer todavía más difícil encontrar su estilo propio, ¿no? Con esto no quiero decir que no lean, pero no es lo mismo leer que analizar textos. El análisis de textos, los marcos teóricos, de pronto se meten más con tu manera de escribir, ¿no? Dicho esto, yo creo, de nuevo, que cualquier carrera te hace mejor escritor, que cualquier experiencia de vida te hace mejor escritor. Si ustedes se ponen a investigar, la mayoría de los escritores no estudiaron escritor. Como les digo, no existe esta carrera. La mayoría de los escritores se dedicaron a otras cosas o acabaron dedicándose incluso a otras cosas hasta sus últimos días, ¿no? Entonces, desde Kafka, que fue banquero y que entonces escribió también basándose en eso. Alfredo de Oces escribió un libro que se llama Fukowski, Memorias de un ingeniero, y habla justamente de su vida como ingeniero informático, y es hilarante, un libro chistosísimo. Amélie Nothomb, que la he mencionado en otros videos, es una autora belga,
que ha escrito acerca de todas sus experiencias personales, ¿no? Y escribió acerca del trabajo burocrático que tuvo cuando estuvo viviendo en Japón. Entonces, realmente todos los trabajos, todas las experiencias, todas las carreras te alimentan, porque cuando uno tiene una mente creativa, es como tener las antenitas activadas siempre, y entonces cualquier información, todo lo que te llega, lo empiezas a integrar y te sirve después para escribir. Entonces, debo estudiar letras. Claro, estudia letras, pero ten muy claras tus expectativas al estudiar letras, que no es una carrera para convertirse en escritor, es una carrera para conocer a los demás escritores. Espero que haya sido de ayuda este video y yo continuaré tomándome mi flotante y después me iré a correr 40 minutos para bajar las calorías de este asqueroso flotante, bomba de azúcar. Y si tienen alguna pregunta, algún tema interesante que quieran que hablemos aquí, déjenlo en los comentarios de abajo.